Hay mentes que nos enseñan cosas sobre el universo. Y luego hay otras que, como la de Stephen Hawking, se convierten en un universo en sí mismas. Esa silueta suya, ¿verdad?, en la silla de ruedas, con las estrellas de fondo, es mucho más que una simple foto. Se ha convertido en un símbolo del poder increíble que tiene la mente humana, que es capaz de romper cualquier barrera física. Y esa es la gran pregunta, la paradoja que lo define todo. ¿Cómo es posible que una mente, enfrentándose a los límites más extremos que se puedan imaginar, consiguiera viajar hasta el mismísimo origen del tiempo o desentrañar los secretos de los agujeros negros? Para entenderlo, tenemos que mirar tanto al hombre como a sus ideas. Es una historia de genialidad, sí, pero también de una tenacidad casi sobrehumana. Bueno, para empezar a entender a Hawking, lo primero es comprender su gigantesca aportación a la ciencia. Porque no era solo una figura mediática, para nada. Era un auténtico titán de la física teórica, un eslabón fundamental en una cadena de pensamiento que viene de hace miles de años. A ver, para hacernos una idea de la dimensión de Hawking, hay que imaginarlo como el último gigante en una larguísima conversación sobre el cosmos. Todo empezó hace siglos. Aristóteles imaginó un universo ordenadito, con la Tierra en el centro. Mucho después, Galileo, con su telescopio, le dio una vuelta de tuerca y puso al Sol en su sitio. Luego llegó Newton y, Newton puso las reglas del juego, unas leyes matemáticas que parecían gobernar el universo con la precisión de un reloj suizo. Pero claro, entonces apareció Einstein y lo puso todo patas arriba. Nos reveló que el tejido del espacio-tiempo es flexible, que se curva, una auténtica revolución. Sin embargo, las ecuaciones de Einstein escondían algo que a él mismo le incomodaba. Apuntaban a que todo tuvo un principio, un punto de densidad infinita. ¿Tuvo el universo un comienzo? Esa pregunta se quedó flotando. Y fue aquí donde Hawking, junto a Roger Penrose, recogió el testigo. Cogieron la relatividad de Einstein y la llevaron hasta su última consecuencia, demostrando, con las matemáticas en la mano, que sí, nuestro universo tuvo un origen, un punto diminuto y denso, el Big Bang. Y esto nos lleva a su idea más genial. Durante décadas, los agujeros negros se veían como eso, como pozos sin fondo en el cosmos, una especie de cárcel de la que nada, pero nada de nada, ni siquiera la luz podía escapar, el final del camino. Pero Hawking se hizo una pregunta que nadie se había atrevido a hacer. ¿Y qué pasa si aplicamos las reglas del mundo cuántico, el mundo de lo más pequeño, justo en el borde de uno de esos monstruos? El resultado fue increíble, una revelación. Resulta que los agujeros negros no son del todo negros. Descubrió que emiten un brillo muy, muy tenue, una especie de fuga de partículas que hoy, llamamos radiación de Hawking. Y esto significa que muy lentamente, a lo largo de miles y miles de millones de años, se evaporan, devuelven su energía al universo, o sea que no son eternos. ¿Y por qué es tan sumamente importante esto? Pues porque la radiación de Hawking fue la primera vez que se construyó un puente entre los dos pilares de la física moderna. Por un lado tenemos la relatividad general de Einstein, que es la ley de lo gigante, de las galaxias, de los planetas, y por otro la mecánica cuántica, la ley de lo diminuto, de los átomos, que funciona con probabilidades y con incertidumbre. Hasta Hawking, estas dos teorías eran como dos mundos que no se hablaban, que eran incompatibles. Su trabajo fue el primer paso real hacia el gran sueño de la física, el que ya tenía Einstein, encontrar una única teoría del todo. Pero claro, la historia de esa mente tan brillante no se puede separar de la historia de su lucha personal. Es que es increíble. Vamos a pasar de sus logros científicos al desafío gigantesco al que se enfrentó durante casi toda su vida. Imagina la escena. Tienes 21 años, estás en Cambridge, eres un estudiante brillante con todo el futuro por delante, y de repente te dan una sentencia. El diagnóstico, esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. Y el pronóstico de los médicos fue de una claridad brutal. Te quedan 2 años de vida. Tu cuerpo, le dijeron, te va a ir abandonando poco a poco. Pero la realidad fue esta: 55 años. No solo sobrevivió a esos 2 años, sino que vivió 55 más. Es que desafió todas las predicciones médicas. Y en esas décadas, que en teoría no debería haber vivido, construyó una carrera científica que es leyenda. Demostró que los límites de su cuerpo no tenían nada que ver con los límites de su mente. La ELA es una enfermedad implacable. Como podemos ver en este diagrama, lo que hace es atacar sistemáticamente las neuronas motoras. Va cortando la comunicación entre el cerebro y los músculos. El habla, el movimiento, hasta la capacidad de respirar, todo se va perdiendo. Su cuerpo se estaba convirtiendo en una prisión, literalmente. Pero mientras la prisión se hacía más pequeña, su mente encontraba formas de escapar, de volar más alto. Su fuerza de voluntad, claro, pero también la tecnología le ayudaron. Desde su famosa silla hasta el sintetizador de voz que se convirtió en su seña de identidad y que controlaba con un único músculo de la mejilla. Es que es una locura pensarlo. No solo sobrevivió, es que se adaptó, innovó y nunca se cayó. Y claro, esa mezcla de genio científico y una historia personal tan extraordinaria lo lanzó mucho más allá del mundo académico.
Lo convirtió en un ícono de la cultura popular, en todo el mundo. Este libro, Breve Historia del Tiempo, lo cambió absolutamente todo, porque Hawking tenía un don para explicar ideas súper complejas con analogías brillantes y con un sentido del humor genial. Este libro acercó los misterios del Big Bang y los agujeros negros a millones de personas que en su vida se habían interesado por la cosmología. Lo convirtió de la noche a la mañana en una estrella mundial. Y lo mejor es que no le huyó a la fama. Al contrario, la abrazó con un sentido del humor increíble. Salió en algunas de las series más famosas del mundo, siempre haciendo de sí mismo. ¿Quién no recuerda esa escena mítica en Star Trek jugando al póker con Einstein y Newton? O todas las veces que salió en Los Simpson, donde su silla de ruedas tenía todo tipo de artilugios. Con estas apariciones demostró que quería que la ciencia fuera algo accesible, algo relevante y, sobre todo, algo divertido. Esta cita creo que lo resume a la perfección. La comparación con Einstein no es para nada una exageración. Igual que él, Hawking no solo tenía una mente capaz de revolucionar la ciencia, sino que también tenía el carisma para fascinar al mundo entero. Se convirtió en el sinónimo de genio para toda una nueva generación. Pero ojo, porque Hawking no solo miraba a las estrellas y al origen del universo, también se preocupaba, y mucho, por el futuro de la humanidad. Y en sus últimos años aprovechó su enorme influencia para lanzar un aviso muy, muy serio. Esta frase que dijo en 2014 fue directa, contundente y casi profética. Mucho antes de que todos estuviéramos hablando de la IA generativa cada día, Hawking ya estaba viendo los peligros que se avecinaban. No es que estuviera en contra de la inteligencia artificial, para nada. De lo que advertía era del peligro de desarrollar una IA sin ningún tipo de control, una inteligencia que pudiera llegar a superarnos. Su razonamiento era impecable. Nuestra evolución, la evolución biológica, es súper lenta. Tardamos miles de años en cambiar. En cambio, una inteligencia artificial podría entrar en un ciclo de mejora constante, rediseñándose a sí misma a una velocidad de vértigo. El peligro real para Hawking no era una rebelión de robots como en las películas, no. Era algo mucho más sutil, que una inteligencia muy superior a la nuestra simplemente desarrollara unos objetivos que no fueran compatibles con nuestra propia supervivencia. Y con esto nos quedamos, con un legado que tiene dos caras. Por un lado, una mente que nos llevó a los orígenes del tiempo y el espacio, que nos dio una nueva forma de entender nuestro lugar en el cosmos. Y por otro, una voz de alarma sobre un futuro que estamos construyendo ahora mismo, en este preciso momento. La historia de Stephen Hawking es la de una mente que derribó todas las barreras posibles, las físicas y las teóricas, y que al final nos dejó con las preguntas más importantes sobre nuestro pasado, pero también sobre nuestro futuro.